Invitado, se trata de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, porque hay que conocer obviamente la posición de este gremio desde pues lo que está ocurriendo con los aportes ciudadanos, pero también con la propia propuesta presentada por el Ejecutivo para reformar la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Bienvenido, don Eduardo, siempre es un gusto tenerlo con nosotros y obviamente la pregunta para iniciar es su punto de vista o el punto de vista de Convergencia Sindical ante esta propuesta, pues ya planteada por el gobierno nacional. Hemos visto que desde la Asamblea, desde la Comisión, se ha solicitado con claridad información sobre las corridas para poder tener un fundamento y base en la discusión que se vaya a realizar. Sí, gracias Ricardo. Saludos Edna y a todos los radioescuchas. Bueno, en relación a la posición o la opinión de Convergencia Sindical respecto a este proyecto 163, realmente nos parece a nosotros una tarea bastante titánica la que se ha propuesto la Comisión de Trabajo al escuchar cerca de 600 intervenciones, según tenemos entendido, y luego hacer algunas consultas a nivel nacional para conocer la opinión del pueblo panameño en relación a este proyecto de ley. A la luz de las intervenciones que ya han ocurrido, vemos que hay una mayoría absoluta que rechaza el contenido del proyecto y hemos visto que este rechazo tiene diferentes connotaciones, desde ciudadanos comunes y corrientes, por decirlo así, que expresan su rechazo a partir de su propia experiencia y condiciones de vida y de expectativas, como también de altos niveles profesionales, como lo ha sido el doctor Eduardo Flores, el rector de la Universidad de Panamá, el profesor Juan Jované, el profesor Felipe Argote y otros, que han sustentado técnicamente posiciones muy importantes respecto a las nociones de rechazo, pero también queríamos destacar los planteamientos, por ejemplo, del doctor Carlos Lee, que hace una valoración también muy importante desde el punto de vista ético del proyecto y en el cual se denuncia claramente la desnaturalización del concepto de solidaridad que se repite en reiteradas ocasiones en el proyecto 163, pero que está vaciado de contenido en toda su redacción. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como Convergencia Sindical consideramos que todo el esfuerzo que se está empeñando es un esfuerzo muy limitado porque se ha perdido bastante tiempo. De hecho, se ha arrancado como que a los empujones, o decir así, que en el sentido de que no se tenía claro qué se iba a hacer, sino que fue arrancando y la dinámica se fue imponiendo en la medida que fue evolucionando el debate. Por ejemplo, a estas alturas, ya con 2 semanas, en el periodo de 2 semanas, pero con las intervenciones de la semana pasada y las que van esta semana, hasta ahora se está pidiendo la información actuarial o las corridas actuariales, cuando esto debió haber sido lo primero que debió haberse presentado. Sobre todo porque el gobierno insistió en que todas las propuestas que se presentaran en la mesa de escucha tenían que tener una sustentación económica y financiera, y de hecho así se hizo. Desde el sector sindical presentamos una propuesta, la sustentamos, hicimos las proyecciones, las corridas, y lo que mínimo esperábamos nosotros de la cortesía del gobierno es que al finalizar y al tener un proyecto ya en firme, nos presentara esa propuesta y también la sustentara técnicamente como él solicitó que se hiciera por parte de los sectores, y eso no fue así. Y el problema es que nunca se nos presentó esa propuesta, se llevó directamente a la Asamblea, bueno, a excepción del sector empresarial, que según vi en las noticias, sí el gobierno le presentó la propuesta del proyecto, no así al sector de los trabajadores y gremios. Y bueno, hasta ahora los diputados expresan que no han recibido la sustentación económica que el gobierno reclamó a las organizaciones que presentamos propuestas. Entonces estamos, digamos que a ciega, ¿no? Porque hay una serie de variables que se han propuesto de indicadores de corrida, pero no hay una fundamentación técnica al respecto. Y esto nos marca un escenario incierto, Edna y Ricardo, porque ¿qué va a hacer la Asamblea sin esta información, o cómo vamos a progresar en el desarrollo de este proyecto si no tenemos la información precisa y correcta, ni tenemos la fuente de información que verifique los datos que nos pueda presentar el Ejecutivo en su momento? Entonces, hay como una especie de apuesta de fe a que lo que el Ejecutivo presente tenga algún tipo de validez financiera. Y en ese sentido, pues no creemos que
lo que está ocurriendo pueda facilitar la aprobación del proyecto. Entonces, estamos en esa situación actualmente. No tenemos claro qué va a hacer la comisión después que termine de escuchar todos estos planteamientos, si se va a remitir a una comisión. No creemos que el proyecto debe ser aprobado en primer debate, creemos que hay que buscar otra alternativa. Y esas alternativas, pues una puede ser que efectivamente la comisión devuelva al Ejecutivo el proyecto de ley o que lo rechace de plano, esa es otra alternativa, que lo remita a una comisión técnica es otra alternativa, pero hasta el momento nosotros no tenemos claridad cuál sería el proceso. Nos preocupa un poco, sí, que la actitud del gobierno no ha sido la más conciliadora. Al contrario, han habido ciertas declaraciones que son un poco, digamos, podríamos decir, como de ultimátum o amenazantes, al decir, bueno, en primer lugar, si no se aprueba de aquí al 31 se descuenta 15% de las pensiones que se tienen que pagar. Eso es algo que desde el punto de vista jurídico no es viable. Pero bueno, son declaraciones que se han hecho. Ahora señala que el ministro Chapman vi en una publicación recientemente que si se hace alguna corrida de tipo financiero, él va a solicitar que el presidente vete parcialmente el proyecto. Entonces, ¿en qué quedamos? Prácticamente la Asamblea, según las declaraciones del ministro, está atada de manos. O aprueba con las condiciones que el gobierno plantea en materia financiera. Entonces, eso quiere decir que están delegando en la Asamblea solamente cambios cosméticos a la reforma y que no impliquen cambios en el aspecto financiero, que es la columna vertebral de este proyecto que se ha presentado. Desde cualquier reforma a la Caja de Seguro Social, lo esencial son justamente las variables económicas y los datos financieros. Ahora, Eduardo, desde Convergencia Sindical, ustedes han podido hacer precisamente ese análisis de los artículos para poder determinar cuáles de esos artículos del proyecto pueden ser salvables, porque sí, ciertamente una cosa es lo del tema de las corridas que deben ser presentadas y que yo supongo, Eduardo, que ellos tendrán esa información y la van a presentar conociendo lo serio, profesionalmente hablando y como persona que es el ministro Felipe Chapman, dudo que él vaya a presentar que presente un que no tenga sustentación o una corrida, porque ahí en varios proyectos, en varios artículos se habla del aporte incluso que tiene que dar el Estado. Pero sería interesante conocer la postura de ustedes o los planteamientos que están dispuestos a presentar, porque lo que sí se quiere aquí es contar con un proyecto que beneficia al usuario, al asegurado y hacer algo para salvar a la Caja de Seguro Social, Eduardo, porque en este tema hemos estado varias veces, desde que la OIT dio las recomendaciones, desde que hubo la mesa, estamos nosotros aquí hablando de eso y hay que avanzar en contar con una ley, con un proyecto de ley que sea beneficioso para salvar a la Caja de Seguro Social. ¿Qué explicación van a dar ustedes o qué exposición de motivo van a dar ustedes luego de haberse leído y analizado este proyecto que se ha presentado ante la Asamblea? Bueno, mira, Edna, hay algunas cosas que digamos que son las deficiencias procedimentales que ocurrieron. En primer lugar, que para poder nosotros saber o poder ensayar el camino o una ruta, una hoja de ruta, nosotros tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar. Y ese es el primer consenso que necesitamos, un consenso entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno. Es decir, usted lo ha planteado, salvar la caja. El objetivo de salvar la caja no es suficiente. O sea, salvar la caja desde el punto de vista financiero es una cosa, pero salvar a la población asegurada dentro de ese esquema que se plantee para que sus pensiones estén aseguradas y garanticen una condición de vida al momento de su retiro es el complemento de eso. Por eso es que nosotros hablamos de que la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social se debe dar en el campo económico y financiero, pero también en el campo social. Si nos ponemos de acuerdo de que ese es el objetivo, todo lo que nosotros vayamos a hacer en el procedimiento, en el cómo hacerlo, debe estar regido por este objetivo marco que nos oriente. Eso no se definió con claridad. Se habla mucho de salvar la caja, pero para el sector empresarial, por ejemplo, salvar la caja es equilibrar la finanza pasando las cuentas a la administración privada, o sea, la privatización. Y para el sector sindical, salvar la caja implica
que se aseguren las pensiones de calidad de la población trabajadora. Es decir, que estamos partiendo del mismo concepto, pero con visiones distintas de ese objetivo. Entonces, por eso era importante ponernos de acuerdo primero en eso y luego en el cómo. ¿Cómo vamos a arribar a esas conclusiones? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo entendiendo que hay posiciones y hay intereses distintos? Yo no tengo duda, no tengo por qué tener dudas sobre la capacidad profesional del ministro Chapman. No tengo por qué, pues es un profesional. El problema es que cuando estamos hablando de temas de seguridad social, estos son proyecciones económicas de largo plazo, proyecciones actuariales. Y cualquier variable, cualquier indicador, cualquier supuesto que se cambie en el camino va a producir resultados actuariales diferenciados. Entonces no es que no basta con yo tenerle confianza a un profesional, es que tiene que demostrarlo. Y para eso, cada variable tiene que ser analizada en su junta dimensión. Yo no puedo partir de una planificación, porque no es la planificación del gobierno, no es la planificación del ministro, del presidente Mulino. Es una planificación que va a trascender a 4, 5, 10 gobiernos más adelante. Y por lo tanto, no puedo partir de los intereses del gobierno actual. Es un interés nacional y por lo tanto hay que tener cuidado con cada una de estas variaciones. Entonces, el ministro, por más confianza que uno pueda tenerle en su nivel profesional, tiene que presentar y proyectar, pero además darle tiempo a los técnicos, porque esto no es una cosa que se hace en 15 minutos, en media hora o en un día. Esto requiere de un nivel de precisión profesional para verificar que la variable efectivamente está corriendo en un modelo que nos permite predecir los resultados a largo plazo. Entonces, no es un tema de confianza, es un tema de que nosotros necesitamos tiempo. Mira, la primera reunión la primera y la única en la que estuve presente con el ministro, con el presidente de la República, Mulino, nos señaló que antes de ser electo, desde diciembre del año pasado, su equipo técnico estaba trabajando en una propuesta para la reforma de la Caja de Seguro Social. Imagínense la cantidad de meses que profesionales, economistas, financistas, gestores de fondos de inversiones están trabajando en un proyecto y nos piden a nosotros que sin haber presentado estas proyecciones, nosotros confiemos en que esos economistas han hecho los cálculos efectivamente correctos para que cada variable que se incorpora tenga el resultado que nos prometen ellos que va a tener. O sea, esto no es un tema de confianza, es un tema técnico, es un tema de rigor científico y para eso nosotros tenemos también nuestros especialistas que pueden dar una lectura atinada de todas estas proyecciones, pero no las tenemos. Estamos completamente a ciegas porque nos ponen una redacción de ley, pero no tienen ni un número de respaldo que nos diga cómo va a evolucionar. Por ejemplo, un dato, para ponerte un dato. En las proyecciones que nosotros hemos visto, ellos están estableciendo una tasa de crecimiento de los salarios de 1,25%. Es decir, que según los economistas del gobierno, en los próximos 40, 50 años, la tasa de crecimiento del salario es de 1,25%. Con esa tasa de crecimiento, lo que estamos asegurando son pensiones de hambre para la población. Entonces, hay que introducir, ni siquiera es la tasa de crecimiento de los salarios actual en Panamá. Entonces, Ahora, esas son variables que se tienen que incorporar y que se tienen que discutir y debatir cómo llegaron a la conclusión de que la tasa de crecimiento de los salarios es de este porcentaje. Por ejemplo, la tasa de rendimiento de los fondos. Están hablando del 5%. En esa calculadora que publicó la Caja de Seguro Social, habla de una tasa de rendimiento de las inversiones por el orden del 5%. ¿De dónde salió? ¿Cómo proyectaron esa tasa de crecimiento? ¿Cómo van a gestionar para que sea sostenible? La realidad, la evidencia en los últimos 5 años es que la tasa de rendimiento de las inversiones ha variado entre 3%, 4%, 6%. ¿Y cómo nos aseguran que va a ser una tasa de rendimiento fija del 5%? Eso nos lo tendría que explicar el ministro de Economía y decirnos, nosotros Sobre sacamos el todo, 15% de esta orientación. sobre todo, Eduardo, que, bueno, usted que es una persona estudiada y que está en esto, no de ahora, tiene la capacidad de comprender y hablar en ese nivel. Pero ¿qué hacemos con el ciudadano de a pie que no comprende de verdad? Porque es un documento muy técnico. A mí me preocupa es el que no está realmente teniendo una orientación o una aclaración
amplia de este documento y que simplemente se quede con lo que escucha y con lo que interpreta. Y además que simplemente se quede en la parte paramétrica, cuando ese documento contiene muchas otras cosas más importantes en la cual debemos profundizar, que más adelante Ricardo de seguro le va a preguntar. Efectivamente, Edna. Mira, tú has sido muy atinada en plantear, bueno, esto lo puedo decir a nivel de Convergencia Sindical y a nivel de Eduardo Gil como secretario general. Para nosotros, el movimiento paramétrico de 3 años, que es una de las cosas que a todas luces es una cuestión injusta, que no genera equidad ni solidaridad, sino que por el contrario afecta a los que menos tienen, estamos claros en eso, pero aún con ello nosotros consideramos que este cambio en el parámetro no es lo más dañino o lo más lesivo del proyecto de ley. Es decir, eso es, para nuestro juicio, es una estrategia distractora, porque realmente la esencia, la columna vertebral, la sustancia, la filosofía detrás de este proyecto es el traspaso de los fondos de la Caja de Seguro Social a la administración privada. Y eso es mucho más grave que los poderes que le están dando, bueno, que también están relacionados, los poderes que le dan al director, el tema del aumento de la edad de jubilación, el aumento de las cuotas, porque el aumento de la edad también aumenta las cuotas, incluso que el porcentaje de aumento de la cotización de los empleadores, es decir, esos elementos pueden salir del proyecto de ley y se puede presentar, bueno, ya se eliminaron los proyectos, eso pasó con el tema minero, ¿no? Donde sacaron 4 puntos y dijeron, bueno, ya los puntos más conflictivos salieron del proyecto, entonces ya tenemos consenso. Y en realidad, estos puntos son cosméticos, no es que no Sí. sean graves, son graves, pero Ahora, son don Eduardo, cosméticos en comparación con el esquema de inversiones que se está proponiendo para esta institución. sobre el tema en particular, para hacer también docencia a la audiencia de este traspaso a una entidad privada, lo que usted acaba de mencionar, hablemos y expliquemos esto en detalle porque aquí hemos escuchado hasta el propio presidente decir que aquí no se ha privatizado, no se va a privatizar nada. Hemos hablado de que, o hemos escuchado aquí, incluso ayer hablábamos con el presidente del CONEP, y él decía, es que no, están hablando del 60% y aquí se van a pagar pensiones arriba del 70-80%. Explíquenos ese aspecto para poder entender, nosotros tener ese elemento también de cuestionamiento al momento en que tengamos que, o tengamos a alguien que nos pueda hablar con claridad acerca de ello. Bueno, mire, yo creo que el presidente dijo algo que es muy, muy importante y ojalá todos nos comprometamos con esto. Él dijo que este debate tenía que ser serio y sin mentiras. Yo creo que yo comparto plenamente eso. Sin embargo, asegurar que se van a tener pensiones por arriba del 60% es concretamente una mentira. Y eso está demostrado, eso no lo dice Eduardo Gil, eso está demostrado. ¿Por qué? Para poder tener esos rangos de crecimiento, hay una calculadora que publicó la Caja de Seguro Social en el cual te demuestran que se obtienen tasas de reemplazo por arriba del 60%. Pero esto, para poder que ese resultado se produzca, tienes que haber aportado 480 cuotas, tienes que haber laborado 40 años de manera ininterrumpida y tienes que haber tenido una tasa de crecimiento de las inversiones por el orden del 5%. Estos supuestos, solamente estos supuestos que yo he planteado aquí, no se verifican en la realidad, no se verifican. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja 12 meses al año. La realidad es que el mercado laboral es fluctuante y hay trabajadores que trabajan 6 meses al año, hay gente que trabaja 9 meses al año. Entonces, la inestabilidad no trabaja corrido todos los años, sino que incluso hay años en las que se va a la informalidad, a la autogestión, al trabajo independiente y no cotiza. O sea, esta variable es totalmente fluctuante. Sin embargo, si nosotros tomamos la tabla, porque la tabla de la caja, hay una tabla también cuando uno se excede de las 240 cuotas, te empieza a pagar un excedente por haberte pasado las cuotas. Cuando uno compara cuánto le correspondería a una persona que cotizó 480 cuotas, está por el orden del 80%. O sea que aún en esa tabla o en esa calculadora mal diseñada, arroja resultados más favorables al sistema de beneficio definido. Entonces, este es un supuesto engañoso. Pero además,
no hay ningún país en el mundo que haya logrado tasas con las cuentas individuales, como está diseñado este modelo, por arriba del 40-45%. Esto es completamente irreal porque tenemos la experiencia, se le ha dado seguimiento de los años para acá, fueron 30 países que pasaron a este modelo y no lograron esas tasas de reemplazo. Por el contrario, la tasa de reemplazo cayó. Hoy en el diálogo, en el debate ese de la Asamblea, uno de los participantes presentó la gráfica de Chile, por ejemplo, cómo cayeron las tasas de reemplazo. Chile es el modelo, Chile fue el que empezó con este modelo y cómo cayeron las tasas de reemplazo a tal punto que el Estado tuvo que subsidiar, no al que no contribuyó como 120 a los 65, al que contribuyó, se pensionó, pero recibe una jubilación insuficiente, el Estado chileno tiene que subsidiarlo. Entonces, no podemos partir tratando de manipular a las personas con datos que no son verificables en la realidad y que no han demostrado la estadística mundial. Entonces, realmente este tema de cómo funcionan las tasas de reemplazo tiene suficiente evidencia que demuestra que no es posible, que no se consigue, porque la esencia de este modelo de cuentas individuales o de capitalización individual es efectivamente un sistema que reduce las tasas de reemplazo. Y se intenta decir, bueno, que es sostenible porque el Estado no va a tener que aportar. Eso es temporal, porque cuando empiecen a arrojar tasas de reemplazo tan inferiores que no alcancen para que la gente sobreviva, el Estado va a tener que subsidiar finalmente estas tasas de reemplazo, como es el caso de Chile. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ser cauteloso. Nosotros necesitamos que esto se estudie técnicamente, no para salir del paso, no para hacer negocio. Yo escuchaba a un señor que, Burgos me parece que era el apellido, que decía hoy, bueno, pero hagamos el experimento y si no funciona, volvemos. Es que ya 30 países hicieron el experimento y de esos 30 países, 18 regresaron al sistema solidario y el resto de los que no han regresado aún están viendo, entre ellos Panamá, ¿cómo hacen para arreglar el sistema? Es decir, yo pongo este ejemplo gráfico. Arrancamos 30 personas en un vehículo. Hay unos que se fueron con el sistema totalmente individual y otros que se fueron con el sistema, digamos, mixto. Entonces, los que se fueron individuales como si hubieran pisado el acelerador del vehículo y se fueron a toda velocidad y los otros fuimos a velocidad media. Cuando vamos en mitad del camino, vemos que de los 30 que salimos, 18 vienen para atrás diciendo, no, 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 hay un precipicio al fondo, regresen, regresen. Y Panamá, lejos de dar la vuelta en ese momento, que todavía va por mitad de camino, lo que dice no, es pisa el acelerador. Este proyecto lo que está diciendo es pisa el acelerador cuando ya hay 18 países que están regresando diciendo no, esto fracasó, no funcionó. Los organismos que lo promovieron, incluyendo el Banco Mundial, ya está retractándose de esta tesis. Entonces, ¿cómo Eduardo, nosotros vamos a acelerar pisar el acelerador en este momento? Eduardo, no quiero despedirte sin que tengas un cierre de tus ideas. Permíteme ir a un cambio, son las 4:02 y regresamos para las conclusiones. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar. Continuar. Convergencia sindical. Y es cierto, Eduardo, o sea, esta metodología que no sé cómo se planteó, cómo esa metodología asumieron los diputados, los 71 diputados, que iba a resultar, a surtir algún efecto, porque hemos visto algunas personas que han hecho aportes de verdad que hay que escuchar, gente que ha hecho catarsis, eso se vale, pero otras personas que han dicho cosas que realmente en qué aportan, es más bien haciendo un show. Y allí se pierde tiempo valiosísimo que se requiere para ahondar en las cosas importantes que bien estamos precisamente tratando de, en el tiempo que tenemos, de transmitir desde Convergencia para la audiencia. Eduardo, y quedó precisamente ya para finalizar de parte suya esas conclusiones y preocupaciones que tiene y que solicita pues que se haga realmente se presenten las corridas correspondientes y se hagan las explicaciones de dónde se va a dar sostenibilidad a cada cosa que se ha presentado, porque es lo que se requiere y lo que exige la ciudadanía. Sí, Edna, bueno, mira, como estamos por concluir esta entrevista, a mí sí me gustaría poder precisar, pues que
el enfoque que se le está dando al debate en cierta forma. Advertir sobre algunas cosas. Primero, que ante la urgencia de garantizar sostenibilidad financiera a la Caja de Seguro Social, se le debe colocar al lado, en la misma ponderación, la sostenibilidad social. Es decir, asegurar pensiones dignas en un promedio de edad acorde con las condiciones de vida de las personas. Es decir, no solamente pensar en los números, sino también en la realidad, en la vida, en las personas. Y esto no lo digo solamente por una cuestión de justicia, de derecho humano, de justicia, es que también tiene una utilidad práctica. Si nosotros no diseñamos bien un sistema para garantizar pensiones justas, para garantizar que los adultos mayores cuando lleguen a esta edad de retiro tengan una condición de vida digna, también estaremos afectando profundamente la economía. Porque de estas personas dependen pequeños empresarios, medianos empresarios, gente que está produciendo, que está en actividad, pero que está en el límite, que tiene una tasa de ganancia muy poca y que depende de una clientela que está aquí, que se mueve en este entorno. Y por lo tanto, pensando en las empresas, a futuro, nosotros también tenemos que ver que Panamá mantenga en esa población, porque vamos a ir todos hacia allá. Y la población de Panamá, al igual que el resto del mundo, va a sufrir un proceso de envejecimiento. Y nosotros tenemos que garantizar como sociedad que cuando lleguemos allá o que cuando la mayoría de la población esté en una condición de edad avanzada, pues tenga condiciones de poder adquisitivo para garantizar que la economía se mantenga. Entonces, a esta sostenibilidad financiera hay que poner al lado la sostenibilidad también desde el punto de vista social. Y por el otro lado, también rescatar de que el tema de las medidas paramétricas, como se está planteando, no es lo esencial de este proyecto. Lo esencial está en el esquema solidario o cuentas individuales. Le pido a la población que está dando seguimiento a esto a prestar mucha atención a eso, no concentrarse solamente en la edad. Y ojo, que no estoy diciendo que esto no sea importante y que no afecte a la población. Estoy diciendo que el tema de la edad no es lo esencial de este proyecto. Hay unos temas mucho más graves que atender. Y lo otro, la comunicación. Tú como comunicador, ustedes como comunicadores, creo que van a coincidir conmigo. Es muy importante que nosotros le bajemos el tono a la confrontación. Y digo de parte y parte, porque me parece que el presidente y el gobierno, los representantes del Ejecutivo, son los primeros que nos tienen que dar el ejemplo de que no se puede descalificar a los sectores, que no se puede partir del desconocimiento de los argumentos de la otra parte. Yo escuché, por ejemplo, al director de la Caja de Seguro Social decir de una manera un poco despectiva de que aquí se está haciendo un debate filosófico y que eso no es filosófico, sino numérico. Es que no, es que es filosófico, porque justamente estamos hablando de qué tipo de sociedad nosotros queremos heredar para el futuro. Y eso es, en esencia, un debate filosófico. Pero además, todo este tema de la inversión, del traspaso, cuando se dice que los administradores privados son más eficientes, eso esconde también una filosofía, o no, expresa también una filosofía. Entonces, yo creo que no debemos entrar en ese tipo de descalificación porque todos los planteamientos que se hacen, todos los argumentos están sustentados en un aspecto filosófico, en un aspecto ideológico que se debe respetar, independientemente que no coincidamos en esos puntos de vista. Entonces yo creo que la comunicación tiene que mejorar. Tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos, no estarnos descalificando, porque a una descalificación viene otra descalificación. Y yo creo que los líderes, los que estamos responsables de organizaciones, que representamos sectores, incluyendo al gobierno, somos los primeros. Un ciudadano común y corriente que se pare en el estrado y que diga algunas cosas de pronto como las siente, como las percibe emocionalmente, pues se entiende. Pero los que tenemos responsabilidades de liderazgo, tenemos que tener una altura para poder plantear nuestros argumentos, sustentar nuestros argumentos sin tener que descalificar la contraparte y sin tener que disminuir o reducir el planteamiento de otro sector. Entonces, yo creo que este debate lo tenemos que hacer con esta transparencia, deponiendo los intereses, porque obvio que hay intereses. Hay grandes intereses detrás de esta propuesta y de las otras propuestas que se están presentando. Pero el interés mayoritario que tiene que pensar es primero en el país, segundo en la población más desfavorecida para poder tener una sociedad más justa en el futuro. Excelente reflexión definitivamente y oportuna en el momento que estamos viviendo y ante todas las cosas que se están generando
no solamente con la participación de diferentes ciudadanos que están o han tomado la iniciativa de ir y de exponer, sino también las reacciones que ya precisamente ha mencionado don Eduardo Gil. Muchísimas gracias y excelente tarde. Siempre es un gusto tenerlo con Gracias a nosotros. ustedes. Saludos. Gracias, Eduardo.